Dios te bendiga, mujer, ¿cómo estás? Nuevamente, como siempre te digo, deseo que te encuentres muy, pero muy bendecida y en victoria. En esta oportunidad quiero compartirte una reflexión. Dios siempre hablándonos, Dios siempre fortaleciéndonos, Dios siempre levantándonos. Y en este tiempo, mujer, yo sé que estás necesitando recibir esta palabra que te levante, que te fortalezca. Sé que estás atravesando situaciones, circunstancias y estás con un montón de preguntas sin respuestas. Si esta es la razón por la que estás escuchando este mensaje, te pido que prestes mucha atención porque es Dios hablándote a través de esta pequeña reflexión. Estaba pasando un tiempo de desierto, un tiempo donde me estaba haciendo muchas preguntas y Dios me trajo a memoria la historia de José, una historia que conocemos y seguramente leímos en más de una oportunidad. Pero básicamente me encontraba como este José en la cárcel, con un montón, como te decía, de preguntas sin respuestas, Dios en silencio y yo pasando por una situación de mucha dificultad, de lágrimas, de oraciones, y quería compartirte este tiempo difícil que me tocó pasar porque estoy segura, mujer, que quizás lo estás también atravesando y te estás haciendo las mismas preguntas que yo me hice en ese momento, ahí como un José en una cárcel prisionero, injustamente como se encontraba José, luego de haber atravesado un montón de situaciones en su vida. Al principio su infancia había sido una infancia llena de hermosos recuerdos, de momentos inolvidables. Era un niño muy amado, muy querido, pero luego las cosas se empezaron a complicar en la adolescencia de José. De pronto te arrancaron también las túnicas de colores como tenía José, te encontraste dentro de un pozo, tus hermanos conspiraron contra vos, fuiste vendida por tus propios hermanos y te encontraste en un lugar extranjero como le había pasado a José, lejos de su familia, lejos del cariño, del afecto de un hogar, del amor de un hogar, lejos de sus costumbres, privado de su libertad porque fue vendido como esclavo y empezó a administrar la casa de un oficial llamado Potifar. ¿Cuántas cosas terribles, trágicas le habían sucedido a José y quizás a vos también, mujer, en el transcurso de tu vida y en el caminar con Cristo te han pasado situaciones de las cuales Dios te ha fortalecido y Dios ha estado ahí porque Dios también se encontraba con José, aún en las situaciones de dificultad y adversas. Pero ¿qué pasó luego? De que aparentemente las cosas se empezaban a acomodar y todo parecía de pronto funcionarle a José, donde estaba siendo prosperado ahí en la casa de Potifar. La esposa de Potifar lo acusa de haberse querido propasar de ella, algo totalmente injusto, una mentira. Pero bueno, el jefe de José, Potifar, hace oído a lo que su esposa le estaba diciendo y mete a José en la cárcel. Y ahí volvemos de nuevo al principio de esta reflexión, donde muchas veces me encontré y donde seguramente, mujer, estás pasando una situación de cárcel, de prisión, te sentís acorralada por diferentes cosas y no sabes bien lo que estás pasando. Dios todavía no te ha respondido y no sabes bien qué es lo que está sucediendo, pero quiero traerte aliento. Quiero inyectarte fe, mujer, quiero traerte ánimo a través de esta reflexión, porque esto que estás pasando no es otra cosa que un proceso en el que Dios está moldeando tu vida, en el que Dios te está trayendo una transformación, en el que Dios está trayendo un rompimiento en tu interior, en tu persona, en tu mente, para hacer de vos, mujer, una mujer con valentía, con agallas, determinada, una mujer más fortalecida en Dios. Les voy a leer simplemente del capítulo 40 de Génesis, en el versículo 14. Dice así: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien
y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Era José hablándole a un copero, a un servidor que también se encontraba en ese momento en la cárcel junto a José. José le interpreta un sueño al copero y también interpreta un sueño a otro que se encontraba ahí, un panadero. Y le dice José al copero, cuando salgas de aquí, porque al cabo de 3 días vas a salir de aquí y el faraón te va a restituir tu puesto, acordate de mí para que yo también pueda salir de acá. ¿Qué sucedió? El copero finalmente salió como le había dicho José, pero no se acordó de José. Se olvidó del bien que José le había hecho, interpretando el sueño que lo estaba atormentando ese copero. Se olvidó y transcurrieron 2 años. 2 años recién que el copero recordó que José le había interpretado un sueño. Y cuando el faraón estaba siendo atormentado también por unos sueños, le habló acerca de este José. ¿Cuántas cosas transitó José injustamente? ¿Cuántas cosas le tocó atravesar? Y ahora en esa cárcel, la persona que debía acordarse de él se olvidó. Mujer, quizás estás pensando que Dios se olvidó de vos. Quizás estás diciendo, Dios nos responde, no sé qué está pasando, no encuentro el rumbo, parece que perdí de pronto el norte, como muchas veces decimos, Dios me abandonó. No, mujer, Dios no te abandonó. Este tiempo que estás pasando y atravesando de dolor, de sufrimiento, de lágrimas, de preguntas sin respuesta, es un tiempo donde Dios te ha introducido para promoverte, para fortalecerte, para afianzar tu fe, para hacer de vos una mujer con más agallas, más aguerrida, más fuerte, inquebrantable, resistente ante cualquier situación. Esto no te va a detener, no te va a aniquilar, mujer. La cárcel no mató a José, la cárcel no aniquiló a José, sino que fue el medio por el cual Dios lo promovió a cosas aún más grandes. Terminan de leer, esto les dejo tarea para el hogar, terminan de leer la historia de José porque es increíble, emocionante, impactante, como luego, cuando él sale de la cárcel, interpreta el sueño del faraón, Dios le da un lugar de privilegio, una posición como segundo del faraón. Y luego lo que sucede es increíble, porque gracias a todo lo que él pasó y al puesto que le dio el faraón, él pudo traer en tiempos de hambre, pudo saciar y pudo traer los recursos que su familia estaba necesitando para preservar la vida de sus familiares, sí, de aquellos hermanos que le aborrecían y que conspiraron contra él y que quisieron matarle, que lo echaron en ese pozo. José les trajo favor y les hizo bien. Mujer, te aliento a través de este mensaje. Cobra ánimo, porque esto que estás pasando es parte del plan de Dios. Es Dios ministrando tu vida, es Dios procesando tu vida, es Dios formándote para hacer de vos una mejor mujer, una mujer de victoria. Te bendigo con este mensaje. Dios te fortalezca y nos vemos en la próxima reflexión.